Gloria al Señor Jesús. Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Somos Ministerios Hispanos, Iglesia Pentecostal de Bolivia, EPSIBA. Nos sentimos felices y contentos de compartir el tema correspondiente al día de hoy, cuyo título es El origen de la Trinidad, segunda parte. En el nombre de Jesús. El enfoque de este seminario está desarrollado desde 4 ángulos. Hoy estamos desarrollando la última parte del ángulo revelación, hablando de la teología. Y el tema correspondiente del día de hoy es el origen de la Trinidad en la segunda parte. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 4:39. Haciendo un pequeño recuento, la anterior semana hemos hablado de la historia de la Trinidad, hablando de la historia antigua, desde el origen mismo de la humanidad en el libro de Génesis, hasta los tiempos en que la religión fue apostatada, de manera que tomaron el paganismo y lo fusionaron con el cristianismo, y la confusión de la Torre de Babel dio lugar a que esa confusión se propague por toda la tierra. Lo que corresponde ahora es hacer un análisis post a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hacer un análisis hablando desde el año 90 al 140 después de Cristo. Queremos mencionar el libro Un Dios falso llamado Trinidad, de expositor apologista Julio César Clavijo, un escritor unicitario del nombre de Dios, que en su libro esboza muy claramente todos y cada uno de los conceptos que estamos virtiendo en esta serie de seminarios. Bueno, empecemos. En el año 90 al 140 ya se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. La palabra del Señor dice en Isaías 46:9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay nada semejante a mí. Puesto que la Biblia ya había terminado de escribirse, el Nuevo Testamento es taxativo, claro, al proclamar que este principio nombrado en Isaías 46:9 nunca cambió. Hay un solo Dios, único, y nada hay semejante a él. Puesto que no cambió el texto o el mensaje del Nuevo Testamento, en Tito 2:13 los refuerza de manera inequívoca al decir: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este versículo y el anterior especifican claramente la existencia de un solo y gran Dios Salvador, cuyo nombre es Jesucristo. Pues entre los años 90 y 140, hablando de los padres apostólicos, la enseñanza no cambió ni un milímetro. Escritores como Clemente, Ignacio, Policarpo y Hermas, escritores de esa época, nunca sugirieron en ninguno de sus aportes escriturales nada acerca de una supuesta Trinidad. Es más, todos ellos se abstuvieron siquiera de hacer mención de algo parecido a eso. Por tal motivo, hermanos, gloria a Dios, los escritores de la edad posapostólica del 90 al 140 eran escritores que mencionaron a la unicidad como creencia mayoritaria que los cristianos propagaban y conocían en esa época.
En otras palabras, los creyentes unicitarios de fe pura eran muchos. Entre los años 130 y 180 después de Cristo, los gnósticos fueron los primeros que trataron de mezclar la filosofía griega con el cristianismo. Entre tanto, la propagación del evangelio era evidente. Cuanto más crecía la gente convertida, se fueron infiltrando en ese mover muchos griegos filósofos que de inclinación mística, esotérica, conocidos como los gnósticos. El libro de San Juan, de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, es el libro de Primera de Juan, capítulo 4, perdón, versículo 1 al 4, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan ya mencionaba que había muchos falsos profetas en ese tiempo, hablando precisamente de los gnósticos. Se cree que el Simón el Mago, uno de los hombres que habló con Pedro queriendo comprar el poder de Dios con dinero, se cree que Simón el Mago era gnóstico. Basados en las ideas neoplatónicas, estos gnósticos propagaban que el arrepentimiento y la fe eran discutibles. ¿Qué quiere decir? Que no eran tan importantes. Y más que eso, ellos propagaban que la salvación era posible mediante la iluminación y el conocimiento. Gnosis. Qué terrible, hermanos. Estos cristianos, estas personas gnósticas, hermanos, echaron a un lado el arrepentimiento y la fe y dieron paso a otro tipo de dogmas, creencias en que con el sazonamiento, con la iluminación, uno puede alcanzar, ¿no?, a ser superior. Y su creencia, hermanos, la creencia de ellos que el Padre es la deidad superior y el Hijo deidad inferior, diferente del Padre que es eterno y que vivió desde el principio con el Padre, era fundamental para los gnósticos. Entonces, hermanos, ellos dieron paso, hermanos, gloria a Dios, a la alteración ya de la palabra de Dios y de las enseñanzas que los mismos apóstoles dejaron a los hombres, a los discípulos en esa época. Justino Mártir, uno de los hombres que vivió entre el año 100 y 165 después de Cristo, fue otro filósofo y teólogo que quiso reconciliar la cultura pagana con el cristianismo, cambiando la enseñanza del apóstol Juan. Justino cometió el error de afirmar que el Logos era divino, pero no era el mismo Padre. Dios, antes de la creación, según Justino Mártir, estaba solo y por eso engendró al Hijo, para que a través de él creara el mundo. Los apologistas como Justino y otros afirmaban que el Hijo es una criatura elevada y suficientemente poderosa para crear al mundo. El Hijo, de acuerdo a Justino Mártir, estaba subordinado al Padre y dependía de él y existía por él, y dando lugar a la corriente filosófica del subordinacionismo. Los apologistas de esa época, como Justino Mártir y otros, eran subordinacionistas. ¿Qué quiere decir? Que creían en una deidad subordinada a otra deidad. En este caso, la deidad del Hijo estaba subordinada a la deidad del Padre. De esa creencia eran los filósofos cristianos de esa época. Entre los años 170 y 325 después de Cristo, de acuerdo a los eruditos religiosos, se ha considerado como el periodo de la antigua Edad Católica. En este periodo es donde surgieron varios líderes que empezaron a dar las bases del dogma trinitariano.
Por este tiempo, hermanos, ya estaban apareciendo en su forma muy primitiva dogmas heréticos de esta religión, que adoptaron ya en el año 325 de manera más abierta. Se empezaron a verter algunos conceptos trinitarios, pues antes de esto la Trinidad era ajena al pensamiento de todos los cristianos puros, puesto que se empezaron a desarrollar el concepto de tres personas divinas. Pero aún no se proclamó, hermanos, porque fueron, gloria a Dios, de acuerdo en estas investigaciones que promueve en este texto que estamos nosotros recopilando y explicando. Uno de los principales precursores del trinitarianismo fue este hombre llamado Tertuliano. El año 160 al 220. Tertuliano, nacido en Cartago, hijo de un centurión romano, era abogado y se convirtió al cristianismo por el año 190. Él era presbítero de la iglesia en Cartago, en África del Norte. Pero muchos años después de estar convertido en la iglesia, Tertuliano se separó de la iglesia y se convirtió y se adhirió al montanismo. El montanismo es una creencia herética que promovía la escatología. El fin de los tiempos está cercano, ellos decían. Por esa razón recurrían al martirio del ayuno y la prohibición de alimentos húmedos. Negaban la salvación mediante el bautismo y que promovían un profetismo, es decir, los montanistas promovían que a través de Montano, que era uno de sus profetas principales, se constituía como una especie de paráclito de la revelación del Evangelio. Entonces, hermanos, a esta secta se adhirió Tertuliano y a partir de esta secta Tertuliano atacó férreamente a los unicitarios, que en ese tiempo eran muchos. Acuérdense que el dogma trinitariano es nuevo en cuanto a su propagación después de la era cristiana de la iglesia primitiva. Dado que los unicitarios eran más, de parte de Tertuliano, los unicitarios eran tipificados como los sencillos, ¿no? Entonces, pese a que Tertuliano escribió muchos libros, en uno de sus libros, Contra Praxias, escribe de la siguiente forma: los sencillos, Tertuliano hacía referencia a los unicitarios. Los sencillos, de hecho, no los llamaré imprudentes e ignorantes, que siempre constituyen la mayoría de los creyentes, están alarmados con la dispersión de los tres en uno, sobre la misma base en que su misma regla de fe les saca a ellos de la pluralidad de dioses, del mundo al único Dios verdadero, no entendiendo que aunque Él es el único Dios verdadero, uno tiene que creer que Él, con su propia economía, ellos consideran que el orden numérico de la distribución de la Trinidad son divisiones de la unicidad. Fíjense, Tertuliano entonces ya empezaba aquí en sus escritos a dar las bases de un pluralismo de la deidad, ¿no? Hablando de que los sencillos, los unicitarios, eran muchos en su tiempo y que su dogma que él estaba proponiendo, el pensamiento dogmático que él estaba proponiendo de la Trinidad era nuevo, ¿ya? Y era un dogma que recién estaba saliendo a conocerse. Otro personaje que promovió la Trinidad fue Orígenes. En el año 185 al 254 después de Cristo. Orígenes nació en Alejandría, preparado en filosofía griega. En 230 después de Cristo fue ordenado presbítero por los obispos de Jerusalén y Cesarea, a lo cual Demetrio, líder de esa región, se opuso férreamente. Negaron a Orígenes la enseñanza y el sacerdocio. Pero no obstante eso, Orígenes se convirtió en un fanático defensor de la, vamos a decir, de la pluralidad de la deidad. En su afán de ganar aceptación y de
consagrarse a un dios pagano, Orígenes inclusive procedió a castrarse para no caer en tentación humana. Afirmaba Orígenes que la mezcla de la filosofía, miren lo que afirmaba, que la mezcla de la filosofía con el cristianismo daba como resultado un conocimiento más elevado de Dios. A esto se conocería como el gnosticismo cristiano. Basado en el neoplatonismo, que promovía la razón, no la razón de fe, la doctrina del Logos para enseñar la doctrina del Hijo Eterno era el fundamento de Orígenes para sus dogmas, para propagar sus dogmas heréticos. El dogma de la Trinidad, de la subordinación del Hijo para con el Padre, era fundamental en la creencia de Orígenes. No creía que eran coiguales. Ese concepto fue introducido mucho tiempo después. Miren, hermanos, qué interesante es esto. Tertuliano y Orígenes, que son los precursores del trinitarianismo, ni ellos mismos eran trinitarios, creyendo en lo que hoy se conoce como la Trinidad, como la existencia de tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, coiguales, coeternos y de existencia eterna. Esos conceptos se iban a mencionar después, muchos años después. En el año 313, hermanos, gloria a Dios, en ese año sucedió el hecho más nefasto de la historia de la Iglesia. Se promovió el edicto de tolerancia. El edicto de tolerancia es un edicto promovido por un emperador, Constantino el Grande. La historia, hermanos, cuenta de Constantino el Grande cosas terribles. Y en este siglo, en el siglo III, los cristianos fueron perseguidos, hermanos, gloria a Dios, por aquellos emperadores romanos que los despreciaban. ¿Debido a qué? Los cristianos no adoraban a otro Dios que no sea Jesucristo y renunciaban a cualquier otro tipo de adoración de cualquier otro Dios. Por esa causa, los cristianos puros eran despreciados por los cristianos apóstatas de esa época. Como no tendían a adorar al emperador, también eran acusados como de traicioneros y desleales al emperador. Por esa razón, los cristianos verdaderos eran perseguidos y torturados. A causa de la gente que hacía negocio con la idolatría, por intereses económicos, también eran despreciados los cristianos puros. Fueron perseguidos, torturados, tal como muestra la historia. Los cristianos consideraban a todos por igual ante Dios, y esto ocasionó otro desprecio más por parte de los filósofos y los dirigentes de esa época. ¿En qué consiste la historia de tolerancia del año 313? Su historia se remonta por el año 312, donde dos generales se disputaban el trono del imperio romano, Constantino y Magencio. Eran dos generales que se disputaban el trono. Como los dos generales se disputaban el trono, tuvieron que solucionar sus diferencias en una guerra. Día anterior a la batalla, Constantino vio una visión en el cielo, una cruz, un mensaje que decía in hoc signo vinces, con esta señal vencerás. Eso significa. Entonces, al ver esa visión, Constantino, según él, hizo que todo su ejército se pintase una cruz en sus ropas, en sus armas, y llevasen un estandarte en forma de cruz. Luego de la batalla, del enfrentamiento entre Constantino y Magencio, Constantino salió airoso, vencedor, y producto de su victoria consolidó
y se hizo emperador de Roma. Al hacerse emperador de Roma, Constantino, gracias a su victoria y a su visión, siendo seguidor de esa visión que tuvo, consolidó a la cruz como emblema cristiano y de adoración, cosa que no es practicado por el cristianismo. Hermanos, en el cristianismo nunca se ha enseñado a adorar a la cruz. Pero Constantino, al declararse, al ser emperador del Imperio Romano, él instauró a la cruz como un emblema cristiano para ser adorado. Proclamaron que los dioses paganos, miren lo que Constantino hizo, proclamó que los dioses paganos eran los mismos del cristianismo y que no había diferencia. Y solamente los cambiaron el nombre a los dioses paganos, les cambiaron el nombre, ¿no?, de acuerdo a la religión cristiana naciente, para que sea aceptado. De esta manera, hermanos, gloria a Dios, Constantino asumió el poder dando lugar a una religión híbrida del imperio, del mismo paganismo, mezclándolo con el cristianismo. ¡Qué barbaridad, hermanos! Miren lo que aconteció. Pero la historia no termina ahí. Como Constantino ya se hizo emperador e instauró ya el culto a la cruz como parte de la religión y mezcló el paganismo con el cristianismo, en el año 313 él hizo un memorable edicto de tolerancia. Afirmó que el cristianismo había sido aprobado como religión legal del imperio. Eso es lo que aprobó, recibiendo el nombre de Iglesia Universal. O sea, lo declaró de esa forma ya al nuevo movimiento cristiano que Constantino fundamentó. Lo denominó Iglesia Universal o Católica. Por estar vinculada con el imperio, se llamó romano. Así nació la nueva religión apóstata, con una persecución despiadada contra los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos que no aceptaron las imposiciones de Constantino fueron perseguidos, fueron torturados, fueron tratados de ser exterminados, hermanos. Nadie podía escribir o hablar en contra de la religión cristiana, entre comillas, que Constantino fundamentó. Los cristianos que guardaban la verdadera fe con celo santo eran perseguidos. Aquí hay algunas declaraciones, algunas situaciones que hizo Constantino en la diapositiva, ustedes pueden leer. Declaró ilegales las reuniones en las casas, edificó templos llamados basílicas, en los templos colocó tronos para los obispos, estableció una orden sacerdotal o clero, la música y cantos ejecutaba por profesionales, divorció a la iglesia de sus raíces judías, casó a la iglesia con el paganismo, estableció el domingo como día de reposo, declaró el 25 de diciembre como la Natividad. ¡Wow! ¡Qué fatal, hermanos! Gloria al Señor Jesús. En este edicto de tolerancia, muchos personajes por interés se añadieron a la religión que había nacido en los lomos de Constantino el Grande. ¿Por qué se añadieron? Por interés, hermanos. Porque no querían perder sus privilegios. Políticos grandes, hombres de casta social alta, se añadieron al movimiento y peor aún, por interés, se adhirieron a esta religión, a un falso cristianismo que nació a través de Constantino. En el año 318 se establece un tribunal. O sea, Constantino estableció un tribunal episcopal quien juzgaba todo aquello que se atreviese a hablar contra la religión católica romana. Esta institución posteriormente se instituyó como la institución de la Inquisición. ¡Wow! Y ustedes saben la historia nefasta, ¿no?, de las Inquisiciones. Viendo Constantino que la religión católico-romana fue fundada, no tenía definida una doctrina clara de Dios, hermanos.
porque al ver que eran muchas personas y en la mayoría eran paganos, filósofos, y ustedes saben que los filósofos filosofan, discuten. Entonces la religión católica romana que nació no tenía una doctrina bien clara y central. Había mucha confusión. Y esta confusión dio paso a que muchos hombres nazcan, surgieran y dieran sus posiciones religiosas con relación a Dios. Ahora, este hecho dio que esta religión estaba integrada por gente que no aceptaba la autoridad de la palabra, en primer lugar, por el carácter unicitario de Dios. Ellos no la aceptaban, más al contrario, estaban más sesgados hacia el paganismo. Los sacerdotes de la nueva religión naciente estaban influenciados por la filosofía y las corrientes gnósticas y paganas. Los máximos exponentes de esta doctrina fueron, hay dos exponentes máximos que la historia los nombra, fueron Asio y Atanasio, que influenciados por la escuela neoplatónica de Alejandría, dieron sus pareceres, formularon sus teorías acerca de la divinidad y del mover de la iglesia. Estos son las creencias, estos son los dogmas de Asio y Atanasio, los cuales se muestran en la diapositiva. Por ejemplo, Asio negaba que Jesús sea el único Dios. Atanasio niega que Jesús sea el único Dios. Asio niega que Jesús sea el Padre. Atanasio niega que Jesús sea el Padre manifestado en carne. Tal como ustedes pueden leer, que por factor tiempo no lo vamos a hacer, pero ustedes léanlo, había solo ciertas diferencias entre lo que creía Asio y lo que creía Atanasio. Por ejemplo, en el número 10 dice así. En el número 9, Jesús es inferior al Padre, Asio. Atanasio, Jesús es coigual al Padre, pero de alguna manera está subordinado a él. Asio, Jesús es una criatura mucho más perfecta que cualquier otra y que fue utilizada por Dios para los trabajos posteriores correspondientes a la creación. Para Asio, Jesús no es una criatura. Bueno, estas diferencias entre las postulaciones de Asio y Atanasio llevaron a la Iglesia Católica Romana naciente a una división. Claro que sí, ya se estaba dividiendo. Unos creían en Asio, otros creían en Atanasio y un tercer grupo estaba confundido y solo querían que ellos se pongan de acuerdo. Cuando Constantino vio que su imperio se estaba dividiendo, ¿no?, y que el debate entre Asio y Atanasio tendía a dividir al imperio en dos y peor en tres por la gente que estaba confundida, por tal razón Constantino tomó riendas en el asunto. Él mismo convocó al primer concilio ecuménico en Nicea, en Turquía, en el año 325 después de Cristo. Pese a que él no entendía nada, pese a que Constantino no entendía nada acerca de la discusión de Asio y Atanasio, él lo único que quería es que su imperio no se fragmentara. Por eso, Constantino convocó e instaló el concilio el 20 de mayo y ese concilio terminó el 25 de junio. Los participantes estaban divididos, como les dije, en tres grupos: los seguidores de Atanasio, los seguidores de Asio y los que estaban confundidos. Entonces, al ver esa situación, Constantino empezó a presionar para que se pongan de acuerdo en una de las tesis, ya sea de Atanasio o de Asio. Después de mucho debate, la tesis de Atanasio gana y por consecuencia fueron excomulgados 2 obispos libios. La tesis de Atanasio, al ser aprobada, propone el siguiente credo como conclusión del concilio de Nicea el año 325 después de Cristo. El credo que promulgó Atanasio en ese concilio quedó de la siguiente forma: creemos en un solo Dios y Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y de un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero, engendrado, no hecho consubstancial al Padre, no por quien todas las cosas fueran hechas, las que hay en el cielo y en la tierra, y gloria a Dios, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó. Bueno, hermanos, ustedes pueden leerlo por factor tiempo, no lo voy a leer todo, pero ustedes pueden leerlo. Y lo que quiero es resaltar de este credo de Atanasio promulgado el año 325 es que su credo, si bien ganó, no definía exactamente una posición trinitariana muy clara, no definía. Es más, en el concilio de Nicea ni siquiera se tocó la situación del trinitarianismo, hablando de la deidad. Simplemente se afirmó que Padre e Hijo eran distintos, pero eran a la vez Dios. El credo de Atanasio manifiesta al Espíritu Santo, pero no define qué es el Espíritu Santo. El credo es una doctrina neoplatónica que demuestra un total desconocimiento de la palabra de Dios. Es más, al afirmar cosas o definiciones heréticas como, por ejemplo, Dios de Dios, luz de luz, está tratando de hacer entender que el Padre y el Hijo, gloria a Dios, son dos dioses distintos y en alguna manera iguales. Dado que el credo de Atanasio es una total confusión, hermanos, gloria a Dios, pero es sobre esas bases que el concilio de Nicea sacó sus conclusiones. Pero cabe resaltar, hermanos, que en este concilio de Nicea aún no se tomó una posición exacta sobre el dogma Trinidad. Ni siquiera se mencionó, porque ese no era el tema de discusión de ese concilio. Pero ya se estaba dando luces acerca de la pluralidad de la deidad. Eso sí, ya se estaba dando ciertas luces. Luego del concilio de Nicea, el año 325 al 395 después de Cristo, Asio, el perdedor del concilio de Nicea, el religioso perdedor, pese a perder, Asio no se resignó a quedar derrotado, porque era un político poderoso, era un político que años después envió una carta conciliatoria al emperador Constantino. ¿Ya? ¿Por qué? Quería reabrir el asunto doctrinal de Nicea. Asio, como era un hombre muy prominente de ese tiempo, logró que se abra y que el emperador Constantino acepte su caso. Y se llevó un nuevo concilio en Tiara en el año 335, donde se aceptó la doctrina de Asio como fundamento de la Iglesia Católica Romana. Miren cómo es esto. A la muerte de Constantino, su hijo Constancio II, el año 317 al 361 después de Cristo, que defendía la doctrina de Asio, la impuso en el imperio por la fuerza a rango de ley. Esta vez las postulaciones de Asio fueron fundamento de la Iglesia Católica Romana. Juliano, el año 331 al 366 después de Cristo, profundizó la doctrina de Asio y los ritos paganos como la religión y lo traspuso como la religión oficial en el Imperio Romano. Teodosio I el Grande, el año 346 al 395 después de Cristo, partidario de Atanasio, el que ya estaba muerto, convocó a un nuevo concilio el año 381 después de Cristo en Constantinopla para restituir el dogma de Atanasio. Ahora también el dogma de Atanasio quería que sea restituido, y fue este emperador Teodosio I el Grande quien devolvió el credo de Atanasio a restituir. Pero hay algo interesante en esto. Este concilio fue dirigido el año 325 por los tres capadocios, ¿ya?
los tres capadocios fue una participación de... Capadocia fue un antiguo país ubicado en el este de Asia Menor, dice. Allí, tres sacerdotes católicos conocidos como Gregorio de Nisa, Gregorio de Niceanceno y Basilio de Cesarea desarrollaron la segunda mitad del siglo IV la doctrina de las procesiones de las divinas personas, que sirvió de base para un nuevo credo promulgado el año 381 después de Cristo. Los tres capadocios, que eran tres sacerdotes católicos, lanzaron pues su teoría, vamos a decir, religiosa acerca de la divinidad, ¿no? Donde dice, este es el fundamento de los tres capadocios. Las tres personas llegaron a tener la misma voluntad, en el sentido de que conservan su individualidad, pero mutuamente inclusivas, llamado picoresis, en griego circunmisesio, hasta este es difícil, ¿no? Y en latín significa interpretación mutua. Este es el dogma de los tres capadocios. Ellos de alguna manera creían que la divinidad, que la pluralidad de personas en la divinidad conservaban su individualidad, pero al mismo tiempo se sujetaban entre ellas y eran mutuamente inclusivas. Y el dibujo que se acomoda vamos a decir, a la propuesta de los tres capadocios es el dibujo que está adjunto a esta diapositiva que ustedes están viendo. La comunidad de la deidad debe ser del ser de cada persona, conservando su identidad distintiva, penetra en las otras y es penetrada por ellas al punto de que todas tienen una sola voluntad. Ese era el principio de los tres capadocios, tal como ustedes están viendo. Una doctrina puramente filosófica desde todo punto de vista. El concilio de Constantinopla en el año 381 llegó a las siguientes conclusiones. En este concilio, reconocido, en realidad tendría que haber sido el tercero, pero fue declarado el segundo concilio económico desde que los sacerdotes participantes no aceptaron como válido el anterior concilio de Tiara el año 335. Los rechazaron, ¿no? Los rechazaron porque ellos dijeron que no era aceptado. Entonces, el concilio de Constantinopla fue decretado como el segundo concilio válido, donde participaron 150 obispos que condenaron el arrianismo como doctrina herética y reafirmaron el concilio niceno. Sin embargo, afirmaron también que el Espíritu Santo era consubstancial. Esta vez subieron al Espíritu Santo ya como consubstancial y coeterno con el Padre y el Hijo. Entonces, aquí en el concilio de Constantinopla ya se visualiza con más claridad, no vamos a decir con más claridad, con más confusión, el dogma trinitario, ¿no? Y hace una definición clara ya acerca de su deidad que ellos creían. Por ejemplo, el credo que nació en Constantinopla es lo que estamos aquí viendo en esta diapositiva adjunta, ¿no? Se expuso el dogma de que Dios era tres personas eternas en este concilio. Ya, aquí ya se está visualizando lo que verdaderamente es la Trinidad, ¿no? Se expuso el dogma de que Dios era tres personas eternas, declarando al Espíritu Santo como la tercera persona. Se hizo algunas acotaciones al credo niceno. El emperador Teodosio I lo endosó a rango de ley, o sea, el emperador Teodosio, que era emperador en ese tiempo, lo subió a rango de ley esta promulgación del credo de Constantinopla. Y aunque en un principio no fue aceptado, porque este credo no fue aceptado en un principio, sí fue consolidado
en el concilio de Calcedonia el año 451 después de Cristo. En el concilio de Calcedonia es donde se ratificó y de donde se aceptó este concilio, el credo que se promulgó en el concilio de Constantinopla, y en el concilio de Calcedonia es donde ya básicamente se rubricó ya, ¿no? Ya en carácter oficial el dogma de que Dios era tres personas eternas. Credo de Atanasio. En la segunda mitad del siglo V apareció un nuevo credo conocido como el credo de Atanasio, que fue redactado sin la autoridad de ningún concilio. Atanasio, que ya estaba muerto el año 373, no pudo escribir ese credo, sino más bien es una redacción de varios autores como Agustín de Hipona. Fue mencionado por primera vez el año 542 después de Cristo por el teólogo Cesario Arles durante el siglo XIII, que fue puesto a nivel de los credos apostólicos de Nicea. Así que el trinitarianismo, hermanos, no logró su forma actual hasta el fin del siglo IV. Su forma final hasta el siglo V, después de 470 años después del Pentecostés. Miren, hermano, después de 400 años después del Pentecostés, recién el dogma trinitario logró su forma oficial para debatir, para predicar lo que hoy se conoce como el misterio de la Santísima Trinidad, que es realmente un misterio. Gloria al Señor Jesucristo. El credo de Atanasio se resume en la siguiente diapositiva. Por factor tiempo, tal vez no lo vamos a leer, pero lo que sí podemos rescatar es que en este credo, por primera vez, se menciona aquí la palabra Trinidad, ya taxativamente. Dice en esta última parte, de manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. ¡Wow! ¿Cuándo fue esto? En el siglo V aproximadamente. Este es el credo de Atanasio, que a partir de ese tiempo se hizo dogma en la Iglesia Católica y lanzó muchas situaciones y muchas consecuencias también. Y para terminar, 4 razones por las cuales la Trinidad no puede ser bíblica. Un enfoque del apologista Julio César Clavijo. ¿Cuáles son las 4 razones por las que la Trinidad no puede ser considerado bíblico? Primero, el dogma de la Trinidad fue introducido en la cristiandad 3 siglos después que Jesucristo fundó su iglesia, y cuando todos los apóstoles ya estaban muertos, y los cristianos que no creían en ese nuevo dogma eran perseguidos, asesinados, torturados y exterminados. Jesús nunca enseñó el dogma de la Santísima Trinidad. 2. La Biblia no registra las palabras Trinidad, Santísima Trinidad, Dios Hijo o personas divinas con relación a Dios. No hay registro de esos conceptos. Nunca se habla de 2 o de 3 personas divinas. Al contrario, la Biblia afirma y reafirma en varias ocasiones que existe un solo Dios, numéricamente uno, creador y salvador, pero nunca dice que Él sea 3 en 1. 3. La Biblia no registra un solo bautismo trinitario.
En la iglesia primitiva, todos los bautismos fueron registrados en el nombre de Jesucristo. Miles de bautismos. En el día de Pentecostés, 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Y no hay evidencias que ninguna persona haya sido bautizada en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quienes recibieron las enseñanzas directas por Jesús mismo, ellos mismos entendieron Mateo 28:19 a cabalidad y obedecieron, porque conocieran cuál era el nombre del Padre, cuál era el nombre del Hijo y cuál era el nombre del Espíritu Santo. Por eso bautizaron en el nombre de Jesús, de acuerdo a Hechos 2:38. Y Hechos 2:38, por si acaso, menciona de manera clara y explícita que el bautismo debe ser hecho en el nombre de Jesús. Y Filipenses 2:9-10 enseña que ese nombre sublime es el único nombre que salva. Hechos 4:11-12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Por lo tanto, el nombre Jesús es el único nombre que salva bajo el cielo y en el cual todos los linajes de la tierra pueden alcanzar el perdón de pecados, invocando su nombre. El bautismo trinitario es un dogma inventado por la religión católica romana, por el sistema trinitario que tuvo su origen varios siglos después del mover de la iglesia primitiva. 4. La Trinidad no es una doctrina confiable. Está llena de muchas contradicciones, de confusiones, de hombres que la practican que ni ellos mismos la pueden definir ni defender. Por ejemplo, dice que el Hijo es eterno, pero por otro lado dicen que el Hijo fue engendrado, sin discernir que los términos eterno y engendrado son absolutamente opuestos, contradictorios, tal como Mateo 1:21 y Lucas 1:35 hacen entender que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. La mayor confusión del dogma trinitario es que dicen que la persona no debe preocuparse por entender la Trinidad, sino solo aceptarlo, como si al aceptarlo pudiéramos ser salvos. Nada más equivocado, hermanos. Dios no es Dios de confusión, sino Él es Dios de paz. Y además, hermanos, en un tema tan importante como es la doctrina, la sana doctrina, la diferencia entre salvación y condenación, pues simplemente es creer en una Trinidad, en una pluralidad que es totalmente de origen pagano y en una unicidad, en la única naturaleza, tanto en la naturaleza dual, de Dios, tanto en su humanidad como divinidad, hablando de la unicidad, donde todos nosotros debemos mantenernos firmes. Creer más de esto no va. Conclusiones. Aquí tenemos algunas conclusiones acerca del trinitarianismo y la unicidad, poniéndolos en un versus. El trinitarianismo dice, hay 3 personas en un Dios, distinciones esenciales en la naturaleza de Dios. Dios es la Santa Trinidad. La unicidad dice, hay un solo Dios sin ninguna división en su naturaleza. No es una pluralidad de personas, sí tiene una pluralidad de manifestaciones, títulos y atributos en relación al hombre. El trinitarianismo dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas de la deidad, coiguales, coeternas y de la misma coesencia. Dios el Padre es cabeza de la Trinidad y en algún sentido el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre en algún sentido. En cambio, la unicidad dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo son diferentes designaciones para el único Dios. Dios es el Padre, Dios es el Espíritu Santo y el Hijo es Dios manifestado en carne. El término Hijo siempre se refiere a la encarnación y nunca en alguna a la deidad, aparte de la humanidad. Así ustedes, hermanos, pueden ir leyendo. Jesucristo es la encarnación del Dios Hijo, de acuerdo al trinitarianismo. Jesucristo es la encarnación del Dios Hijo y Jesús no es ni el Padre ni el Espíritu Santo. En la unicidad, Jesús es el Hijo de Dios, es la encarnación de la plenitud de Dios. En su deidad, Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. Aquí tenemos algunas
conclusiones del trinitarianismo y de la unicidad puestos en un versus. Pueden ustedes leer. Gloria al Señor Jesús. Dios nos bendiga, hermanos. Así, de esta forma, hemos concluido la segunda parte del tema Origen de la Trinidad. Esperemos que haya sido de bendición para todos ustedes. Y esperemos, hermanos, en el nombre de Jesús, que nos mantengamos firmes en la vocación y elección a lo cual fuimos llamados. Somos Ministerios Hispanos Epsiba, una iglesia apostólica del nombre, perla de gran precio del Señor Jesús, que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Les esperamos la siguiente semana para el inicio del tercer pilar del seminario que está siendo auspiciado por nuestra querida iglesia. Dios les bendiga ricamente y estamos a sus consultas. Llámenos con toda confianza a los teléfonos que estamos en pantalla mencionando. Dios les bendiga ricamente en el nombre de Jesús. El sol pierde claridad cerca de su gloria. Este es mi Dios, no se vende, no se rinde a un superior. El futuro de la ciencia él ya domina y de la medicina él es profesor.